Estamos escudriñando el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Estos pasajes del versículo 12 al versículo 21 del capítulo 5 de la epístola a los romanos son la base teológica, son el soporte, son el sustento que el apóstol Pablo expone en torno a lo que ha dicho en los primeros 11 versículos de Romanos capítulo 5, que básicamente es que el cristiano puede, y no solo puede, sino que debe tener total seguridad en torno a su salvación. Y el apóstol Pablo expone que esto es así, que el cristiano puede y debe tener total seguridad en torno a su salvación, porque ahora se encuentra en Cristo y no en Adán. Ahora se encuentra en Cristo y no en Adán. Por favor, leamos Romanos capítulo 5 del versículo 12 al versículo 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y esta frase es tan importante, la que sigue a continuación: por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y esta palabra es fundamental para el día de hoy, de esta frase: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, este texto del versículo 12 al versículo 21 lo expusimos versículo a versículo y su significado hace 15 días. Así que insto a las personas que no estuvieron en esa enseñanza a que vayan al canal de YouTube de la iglesia y vean esa enseñanza. Es fundamental ver la exposición de este pasaje. Ahora, resumiendo en torno a la intención del apóstol Pablo en estos 10 versículos, del 12 al 21. El aspecto principal de lo que Pablo expone aquí en esos versículos es en torno a lo que respecta a la salvación, que es lo que él viene hablando en el capítulo 5 de Romanos. Pablo viene hablando en los primeros 11 versículos en torno a la seguridad de la salvación. El aspecto principal del versículo 12 al versículo 21 en torno a la salvación es que para Dios, en torno a la salvación, ante Dios solo hay dos tipos de personas: los que están unidos a Adán y los que están unidos a Cristo. Ese es el aspecto principal de estos versículos del 12 a 21 en torno a la salvación, que es el tema que viene hablando. Los que están unidos a Adán reciben muerte y condenación. Los que están unidos a Cristo reciben vida y justificación, es decir, aprobación delante de Dios. La semana pasada expusimos y defendimos la historicidad de Adán y la literalidad de los primeros capítulos del Génesis, y lo hicimos por medio de la enseñanza de la doctrina de la autoridad de las Escrituras.
Lógicamente, si el apóstol Pablo está utilizando un tema tan vital como el que expone en este capítulo 5, y en especial del versículo 12 al 21, pues el propósito de la enseñanza pasada fue mostrar la historicidad, es decir, Adán es un personaje histórico, y la literalidad de los primeros capítulos del Génesis. Y eso hicimos la semana pasada en torno o utilizando la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Ahora, y en el propósito que dijimos que íbamos a tener en torno a este texto, que íbamos a ir con una exposición global como se hizo en la primera prédica de este mes, en torno a lo que significaba el pasaje versículo a versículo, pero después adentrándonos a doctrinas implícitas y explícitas que están en estos versículos. En el día de hoy el propósito es resolver esta pregunta: ¿en qué sentido o de qué manera nacemos en relación con Adán? Porque su transgresión, su pecado afecta la vida de todos los hombres. Vamos a responder hacia el final de esta enseñanza estas preguntas. Si el apóstol Pablo dice, como dice en el versículo 12, que todos pecamos cuando pecó Adán, el versículo 12, vuelvo y lo repito, de Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el apóstol Pablo dice que todos pecamos cuando Adán pecó, la pregunta que debe surgir es: ¿cómo exactamente lo hicimos? ¿Cuál es nuestra relación con Adán? Ahora, esta respuesta a esta pregunta o a esta pregunta global es fundamental, porque malentender la manera en que todos los hombres son responsables del pecado de Adán tiene como consecuencia malentender la manera en que el cristiano participa de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir este punto porque básicamente esa es la importancia de esta enseñanza que vamos a tener hoy. Malentender la manera en que todos los hombres son responsables en el pecado de Adán, que es un personaje histórico, o sea, real. Es un personaje que no es una metáfora, no es un simbolismo, fue un personaje real. La manera de entender, o la manera en que todos los hombres son responsables del pecado de Adán, entender eso, tiene como consecuencia, si no lo entendemos bien, malentender la manera en que el cristiano participa de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un tema vital aquí. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos capítulo 5. Pablo va a mostrar que la relación en torno a Adán y sus consecuencias de su obra es de la misma manera que la relación que se tiene en Cristo y las consecuencias de su obra. Dice en el versículo 18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y Pablo dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esa expresión va a ser fundamental en torno a la enseñanza de esta mañana. Para poder entender cómo nosotros recibimos los beneficios de la obra de Cristo, primero debemos haber entendido cómo toda la humanidad recibe la culpa del pecado de Adán. Amados hermanos, entender la manera en que eres justo ante los ojos de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo es vital. De ello depende una correcta confianza, una verdadera fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero para poder entender eso, debemos entender en qué sentido somos culpables del pecado de Adán, en qué sentido lo que él hizo afectó a toda su descendencia. La importancia de esto lo expresa de esta manera el teólogo bautista A.W. Pink. Para lograr comprender mucho de la palabra de Dios, es fundamental observar la relación que Adán mantuvo con su descendencia. A menos que esta verdad crucial se entienda bien, mucho de aquello que debería sernos relativamente claro terminará por quedarnos ocultos en misterio insondable. Pues nos faltará la clave para comprender los tratos de Dios con la humanidad. Seremos incapaces de discernir la relación del hombre con la ley divina y de apreciar los principios fundamentales a partir de los cuales la expiación de Cristo tiene lugar, decía o dice Pink. Así que tenemos frente a nosotros, digo que decía o dice porque como la Escritura nos enseña, los que estamos en el Señor seguimos vivos.
Así que tenemos frente a nosotros un tema de vital importancia. Es por eso que decidí, al exponer Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, ir paso a paso en las verdades doctrinales que directa o indirectamente este pasaje enseña, como el de la autoridad de las Escrituras que vimos la semana pasada, o el tema a tratar hoy, de manera que el pasaje expone de manera directa y explícita por qué el pecado de Adán afecta la vida de todos los hombres. ¿Por qué su transgresión es la transgresión de todos los hombres, como el apóstol Pablo lo expresa en el versículo 12? ¿Por qué? Es fundamental dar respuesta a ello. Ahora, para lograr el objetivo de dar respuesta a esta pregunta, lo que vamos a hacer primero es ver el mal entendimiento que al día de hoy muchas personas tienen de la relación de Adán y su obra con ellos, con sus vidas, con la humanidad. Vamos a ver cómo en tres formas se malentiende por qué la humanidad es culpable del pecado de Adán, por qué su descendencia es culpable de su obra, para que después de ver eso, entonces entremos a ver qué es lo que enseña la Escritura, en qué sentidos tenemos relación en torno al pecado de la culpa de Adán, para después llegar a entender entonces en qué sentido somos beneficiarios los creyentes de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos. Algunos en la historia de la iglesia cristiana negaron y niegan que exista tal relación entre el pecado de Adán con la culpabilidad de dicho pecado en todos los hombres. En la historia de la iglesia ha habido personas que han negado, no existe tal relación. Por ejemplo, un monje llamado Pelagio en el siglo IV. Este hombre decía que el pecado que cometió Adán solo lo afectó a él, que no tuvo ninguna relación con su descendencia no se vio en nada afectada por su pecado. Al menos, o dicen, lo que pasó sin mucho, dice Pelagio, es que tuvieron un mal ejemplo en Adán, en su comportamiento. Eso fue lo máximo que sucedió en torno al pecado de Adán. Ahora, ese pensamiento de Pelagio, que es común al día de hoy, ya vamos a ver por qué. Ese pensamiento de Pelagio que el pecado de Adán no tuvo nada que ver con su descendencia, no tiene nada que ver con nosotros, solo tal vez un mal ejemplo, claramente es un pensamiento antiescritural. Es más, en el pasaje de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo demuestra que el hombre desde su nacimiento es culpable del pecado. El apóstol Pablo ahí en Romanos 5 demuestra, no solo dice, sino que demuestra que todos los hombres nacen culpables de pecado. Y lo comprueba esa verdad señalando que aún los que no han quebrantado o no habían quebrantado una ley explícita de Dios, morían. Ahora, ¿y eso qué importancia tiene? La muerte es una consecuencia de pecar. Ahora, lo que Pablo va a exponer antes de leer el texto, y además esto ya lo expusimos hace 15 días, lo que demuestra Pablo es que muchos murieron en una etapa de la historia donde ni siquiera Dios había dado su ley explícita. Y que murieran mostraba que eran culpables de un pecado. Pero ¿cuál pecado si no había ley en ese momento explícita dada? Así que Pablo va a demostrar cuál es ese pecado. Y es más, esto siempre se ha ahondado en torno a por qué los bebés mueren. Hay muchos bebés que mueren. ¿Por qué mueren si morir no es una condición natural en torno a la creación de Dios? Si ellos no fueran culpables de pecado, ellos no morirían. Ahora, ¿de cuál pecado puede ser culpable un bebé que no tiene razón ni capacidad de pecar por sí mismo? Eso es lo que el apóstol Pablo expone aquí en Romanos capítulo 5. Por favor, leamos Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así, Pablo, que todos pecaron? Sí, claro, viene a demostrar versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte es una
consecuencia del pecado. La muerte no es parte de la constitución natural con que el hombre fue creado. Que un hombre muera como los bebés o como las personas que vivieron antes de Moisés, antes de que la ley fuera dada, que murieran sin haber quebrantado ningún mandamiento de Dios, muestra, señala, comprueba que eran culpables de pecado. Eso es lo que está haciendo Pablo en estos versículos. Ahora, ¿de cuál pecado? ¿De cuál pecado puede ser señalado un bebé o un niño que todavía no tiene juicio, la razón desarrollada? ¿De cuál pecado aquellos que nacieron antes de la ley de Dios? ¿Y cuál pecado? No de un pecado particularmente cometido por cada uno de ellos, sino de uno que lo antecede, el pecado de Adán. Eso es lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. Es por eso que ahora esa posición errada de Pelagio, que pasa por alto la similitud que el apóstol Pablo expone a cómo el hombre es culpable en Adán y cómo el cristiano es justo en Cristo. Recuerden el versículo 18 de Romanos 5. En el versículo 18 de Romanos 5, Pablo hace un contraste, o más bien un paralelo, entre la forma en que se está vinculado Adán y la forma en los que están vinculados con Cristo. Él dice, de la misma manera. Ahora, teniendo en cuenta eso y el pensamiento que, por ejemplo, Pelagio decía que muchos aceptan al día de hoy, de que el hombre nace en una condición natural y que depende de él si entonces se gana la aprobación de Dios o si se gana su condenación. Si eso es lo que significa, si el todos han pecado del versículo 12 de Romanos 5 significa, como Pelagio pensaba y como piensan muchos al día de hoy, que es por pecar, por un pecado particular real que cometemos, que por eso es que somos declarados culpables y viene la muerte a nosotros. Entonces, en esa similitud que hace Pablo en Romanos 5:18, de la misma manera, entonces tendríamos que decir que los que se salvan son salvos porque han hecho el bien cada uno en su vida. Si la consecuencia de la muerte viene a cada uno en particular por el pecado particular de cada uno, como Pelagio enseñaba, entonces en la contraparte que tendríamos que hacer, como Pablo lo está haciendo en torno a la obra de Adán y la obra de Cristo, en la contraparte tendríamos que decir que las personas se salvan, que las personas son aprobadas por Dios por el bien que ellos hagan. Ahora, si esto es así, el evangelio del Señor Jesucristo queda destruido. Si se argumenta que el apóstol está diciendo que la muerte pasó a todos los hombres porque particularmente cada uno ha cometido pecado, entonces se da a argumentar que la vida y la justificación vienen al cristiano porque han hecho buenas obras y han obedecido la ley. Ahora, si es así, ¿para qué un Salvador? Este tipo de personas que creen que el pecado de Adán solo es un mal ejemplo, correlativamente piensan que la obra de nuestro Señor Jesucristo entonces solo nos sirve de ejemplo para ver cómo se debe obedecer a Dios hasta la muerte. Ahora, si esto es así, si la obra de nuestro Señor Jesucristo solo nos sirve de ejemplo de cómo se debe obedecer a Dios hasta la muerte, pues estamos perdidos. Y la base teológica que el apóstol Pablo ha traído aquí para defender la seguridad de la salvación, que el cristiano debe tener plenamente seguro en su ser su salvación, pues no tiene peso, no tiene ningún sentido. ¿Cuál seguridad de salvación, Pablo? Si mi vida continuamente muestra lo lejos que estoy de los estándares divinos de Dios. Si mi salvación depende de lo bueno que yo haga, según ese pensamiento, pues es muy lejos una base de seguridad que tú puedas colocar, Pablo. Así que la posición de Pelagio es claramente antiescritural y fue condenada por la iglesia desde el mismo siglo IV. Ahora, triste y peligrosamente este pensamiento de Pelagio es común al día de hoy. Yo estoy seguro de muchos que los que están presentes aquí entraron pensando que esa es la verdad, es decir, el hombre nace en un estado neutral. Y entonces el hombre, dependiendo si en su vida hace buenas obras, pues es aceptado por Dios, y si se comporta mal, entonces es desechado por Dios. Ese es un pensamiento lógico, eso es un pensamiento racional. Y yo creo que ese es el pensamiento más común en las mentes de las personas. Es más, hemos visto en la historia que los filósofos como Rousseau así se expresaban: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ese tipo de expresiones. Ahora, para mirar lo diseminado, lo popular que es ese pensamiento aún al día de hoy, tristemente al interior de iglesias cristianas, quiero traer de ejemplo
a un hombre que se hace pasar por un adorador de Cristo. Se hace pasar por un adorador cristiano, que es Jesús Adrián Romero. Ahora, ¿por qué tú utilizas estos términos tan fuertes con este hombre? Este hombre escribe un libro llamado Cenando con Jesús. Ahora, quiero leerte literalmente una parte de lo que escribe en ese libro. Este hombre, Jesús Adrián Romero, que estoy seguro tristemente que muchos cantarán sus canciones con la lágrima en el ojo, con las expresiones tan bonitas. Mira lo que este hombre piensa en torno a este tema. Él en su libro escribe: en México hay un comercial en televisión en el que se muestra la escena de un bebé de pocos meses de nacido, desnudo, sonriendo y balbuceando. La imagen es muy tierna. Mientras se ve el bebé, alguien habla y dice algo así: este es un buen mexicano, este es un mexicano que no conoce la corrupción, el cohecho, la violencia, el maltrato. De nosotros depende que siga igual. Y dice Jesús Adrián Romero: parte de este comercial es teología en su forma más pura. Los bebés nacen santos sin conocer el pecado. Ahora, ¿cómo un hombre que se atreve a supuestamente componer canciones para Dios puede expresarse algo tan antiescrituralmente? Esta es una expresión que va en contra de la enseñanza de las Escrituras, de por ejemplo lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 5. Y es por eso la importancia del tema que estamos exponiendo en esta mañana, para que las personas no lleguen a profesar cosas, así sea con palabras muy bonitas, pero totalmente alejadas de la verdad que se encuentra en las Escrituras. Porque hablar de esta manera como habla este hombre deja sin sentido el hecho que Dios se haya encarnado y muerto por nosotros. Si el hombre nace en una condición de moralidad neutra, con capacidad propia de ser agradable a Dios, cumpliendo su voluntad y ser merecedor de la entrada en su reino por méritos propios, ¿para qué la segunda persona de la Trinidad se encarnó? ¿Para qué sufrió en su vida y en su muerte? ¿Para qué Jesucristo? Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Así que si tú entraste en esta mañana pensando que todos nacemos, que los bebés nacen en un estado puro y que se van corrompiendo según el ejemplo bueno o malo que tengan, se van girando hacia un lado o hacia otro dependiendo del ejemplo, pues tú estás hablando muy lógica y racionalmente, pero no escrituralmente, y eso deja un gran aspecto de problema. Entonces, ¿para qué Cristo? Por eso al día de hoy muchos ven a Cristo como un buen maestro, un maestro ético, un maestro moral, pero no un salvador, porque ¿para qué un salvador si depende de cada persona ganarse su salvación? Así que este no es un tema liviano, es un tema de peso. Y Pelagio, aunque fue condenado y cualquier posición doctrinal claramente se expresa de Pelagio como un hereje, muchas personas son herejes en sus mentes en torno al tipo de relación que se tiene con el pecado de Adán. Ok, dejando ese punto, vamos a que otros enseñan que Dios no nos considera culpables del pecado de Adán, sino que nos considera culpables de pecado por poseer una naturaleza corrupta que heredamos de él. Este ya es otro aspecto. Este ya dice, sí, nosotros somos culpables, pero no somos culpables en el pecado de Adán. Somos culpables porque al ser descendientes de él poseemos una naturaleza corrupta, y es esa la culpabilidad que Dios señala, de que somos seres pecadores. Es esa la culpabilidad. A esta doctrina se conoce como a esa teoría se conoce como la teoría de la imputación mediata, a través de un medio de la naturaleza pecaminosa que tenemos, una imputación mediata de la culpa del pecado. El teólogo Louis Berkhof resume lo que creen las personas que piensan así de la siguiente manera: su condición no se basa en un estado legal, sino más bien su estado legal se basa sobre su condición.
Entonces, este segundo punto no niegan que tengamos culpa, pero dicen que la culpa no es por el pecado de Adán, sino que la culpa es por nuestra condición personal que tenemos, que somos seres depravados, que somos seres que tiramos hacia pecar continuamente. Esa es la culpa. Ahora, aunque es verdad que nacemos con una naturaleza corrupta heredada de Adán, y eso lo vamos a enfatizar en el próximo domingo, esa no es la base en torno a nuestra culpabilidad. Aunque es verdad que nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, depravada, esa no es la base de nuestra culpabilidad. Pablo, en Romanos capítulo 5, señala directamente que la causa de nuestra condenación es el pecado de Adán y no la naturaleza que ahora poseemos. Miremos ese énfasis que hace Pablo. Romanos capítulo 5, leamos la parte B del versículo 16. Pablo dice: porque ciertamente el juicio vino ¿a qué? A causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado a condenación. En el versículo 18, en la parte A del versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y en el versículo 19, en la parte A dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que claramente el énfasis escritural es que es en el pecado de Adán que se nos considera culpables, no en nuestra condición pecaminosa que ahora poseemos. Sin lugar a dudas, repito, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, de eso no hay duda, pero esa no es la base de nuestro señalamiento como culpables. Ahora, ¿qué importancia tiene eso, pastor? Toda. Porque recuerden que entendiendo cómo es nuestro vínculo en la culpabilidad de Adán, vas a entender entonces cómo es nuestro vínculo en la justicia de Cristo. Ahora, entender de esa manera la culpabilidad que el Señor nos señala en torno al pecado de Adán, que es por nuestra condición, si así lo entendemos, si somos declarados culpables por nuestra naturaleza pecaminosa, pues entonces en la contraparte, según este pensamiento, somos declarados justos, aprobados por Dios por nuestra naturaleza santa. Si somos declarados culpables por la naturaleza corrupta que tenemos y no por la culpa del pecado de Adán, entonces en la contraparte que Pablo está haciendo en el versículo 18 al decir de la misma manera, entonces somos declarados justos, aprobados por Dios por la naturaleza santa entonces que hay en nosotros. Y si así es, mis hermanos, estamos perdidos. Porque nuestro proceso de santificación nunca será perfecto en esta vida. Y la exigencia de Dios es: sed santos como yo soy santo. Así que malentender en qué sentido estamos vinculados con la culpa de Adán no es algo liviano. Los que piensan de esta manera, que dicen no, es que Dios te señala culpables porque tienes una naturaleza pecaminosa, pues destruyen toda la base teológica del apóstol Pablo en los versículos 12 al 21. Pues en vez de tener plena seguridad de nuestra salvación, entraremos en una incertidumbre terrible en esta vida, porque entonces al mirarnos continuamente vamos a ver faltantes en torno a la santidad que Dios demanda de nosotros. Y mis hermanos, esta es la posición que asume la iglesia de Roma. Y por eso ningún católico romano puede expresarse de que tengo la plena seguridad de mi salvación, como enseña Pablo en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Es más, en su doctrina sí lo señalan. En el concilio de Trento ellos señalaron lo siguiente: si alguno dice que tiene una plena seguridad en torno a su salvación, a no ser a menos de haberlo recibido de una manera extraordinaria, sea anatema. Es decir, la doctrina católica enseña que nadie puede tener la seguridad de su salvación, nadie. Eso es algo antiescritural y se debe a este punto, que la relación de la culpabilidad se halla en la condición pecaminosa que ahora se encuentran, y el contraparte es entonces somos salvos y tenemos una naturaleza plenamente santa. Así que lo que hace es destruir la base de seguridad que Pablo expone en estos versículos. Martin Lloyd-Jones comenta en torno a este punto:
Pablo se esfuerza por enseñar en todas sus epístolas que Dios justifica ¿a quiénes? A los impíos. Él justifica al pecador. Una y otra vez hemos tenido que enfatizar que no somos justificados porque somos regenerados. No somos justificados porque tenemos una nueva naturaleza. No somos justificados porque hemos sido santificados. Ese es el error y la herejía católico-romana, dice Lloyd Jones. La enseñanza de Pablo, la enseñanza de las Escrituras es que somos justificados por Dios, somos aprobados por Él ante sus ojos mientras éramos unos impíos, mientras pecábamos sin ningún cambio en nuestra naturaleza. La justificación y la regeneración, por supuesto, generalmente van de la mano, pero nunca debemos decir que somos justificados porque somos regenerados. En nuestro pensamiento, el orden y la secuencia de nuestras mentes debe ser siempre anteponer la justificación a la regeneración, decía o dice Lloyd Jones. Y mis hermanos, así lo ha expresado claramente el apóstol Pablo en este capítulo 5 de Romanos. Mira, acompáñame al versículo 6 de Romanos capítulo 5, cuando en estos primeros 11 versículos se expone la seguridad de la salvación. Dice, porque Cristo, cuando aunque éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para por nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo ¿qué? Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que esta posición conocida como la imputación mediata de la culpa del pecado es errónea, es antiescritural y es peligrosa para la vida del creyente. Y la muestra es lo que sucede con las personas que conocen la doctrina de Roma, aunque muchos dicen que soy católico romano y ni conocen qué es lo que enseña. Ahora, otros, y aquí pasamos a una tercera posición errada en torno a la relación de la culpa del pecado de Adán en torno a la vida de toda su descendencia. Otros consideran que nuestra relación con el pecado que cometió Adán y por lo tanto nuestra culpabilidad se debe, escucha bien, a que realmente estábamos presentes cuando él pecó. Otros dicen, no, claro que somos culpables. Somos culpables porque literalmente estábamos presentes cuando él pecó. Según esta posición, en Adán estábamos presentes orgánicamente, pues Adán era la totalidad de la raza humana, la base, su fuente. En ese hombre Adán estaba toda la naturaleza humana. Así que nos identificamos con Adán porque estábamos en su principio seminal y germinal de la vida. Salimos de él, en él estábamos. Así que según esta posición, cuando Adán actuó y pecó, toda la naturaleza humana actuó, pues todas estas subdivisiones que estaban en él, es decir, la humanidad entera que de él proceden, actuó al mismo tiempo. A este pensamiento, a esta teoría, se le conoce como la teoría realista. Es decir, de realista de que realmente estábamos presentes. O la doctrina de identidad seminal. No sé si me hice entender. Básicamente, el aspecto que dice esta posición es que sí estábamos presentes. ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro, estábamos presentes porque de Adán surgimos. Orgánicamente estábamos en él. Él era la humanidad y todas esas subdivisiones que la humanidad entera estaban presentes en él. Ahora, los que defienden esta posición utilizan un pasaje bíblico para afirmar que así es. Acompáñame o vete posicionando en Hebreos capítulo 7, por favor. En Hebreos capítulo 7, y déjame primero yo te muestro el contexto de lo que está haciendo el autor de Hebreos en el capítulo 7. El interés del autor de Hebreos en el capítulo 7 es mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de los levitas. La intención del autor de Hebreos es mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior, es pleno, es excelso por encima del sacerdocio que los judíos tenían en ese momento cuando se escribió la carta a los hebreos, del sacerdocio de los levitas. Esa es la intención del autor de Hebreos. Ahora, para mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de los levitas, el autor de Hebreos va a mostrar una historia bíblica cuando Abraham, el bisabuelo de
los levitas, de Leví y su descendencia, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, que era una figura de Cristo. Melquisedec era un personaje muy enigmático que aparece en las escrituras porque no se nombra nada de él antes ni nada de él después, es decir, no tiene principio ni fin, es un rey y es un sacerdote a la vez, y Abraham le entrega todos los diezmos que él tiene, mostrando que Melquisedec era superior a Abraham, es decir, en lo que está haciendo el autor de Hebreos, que Cristo era superior a los levitas que, según el autor de Hebreos y bíblicamente, estaban en los lomos de Abraham, es decir, seminalmente estaban representados en él. Acompáñame a Hebreos 7, versículo 9 al 10. Y por decirlo así, dice el autor de Hebreos, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que lo que muestra este autor de Hebreos es la superioridad del sacerdocio de Cristo, porque los levitas diezmaron. ¿Sí? ¿Cómo? Estaban presentes en los lomos de Abraham, es decir, seminalmente representados. Y los que tienen la posición realista o de identidad seminal en torno a la culpabilidad del pecado de Adán, dice que lo mismo aconteció en el caso del pecado de Adán. Al ser descendientes de Adán, de su organismo, de su ser, todos los hombres estuvimos presentes cuando él pecó. Esa es esta posición. Ahora, hay problemas con esa posición en torno a la culpa del pecado de Adán. Si esta teoría realista es verdadera, los hombres no seríamos culpables de un solo pecado ni de una sola transgresión, sino de muchísimas. Porque resulta que nosotros no solo venimos de Adán, sino de una cantidad de hombres que nos anteceden a nosotros. Y si esa fuese la manera de nuestra culpabilidad, seríamos culpables no de un pecado, sino de muchísimos pecados. Pero el énfasis del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 es que fue por un pecado que somos nosotros declarados culpables y condenados. En el versículo 16 dice en la parte B, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Estoy hablando de Romanos 5, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El versículo 17 dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que hay un gran problema con la posición realista, pero hay uno mayor, un problema mayor, que es haciendo lo que hemos venido haciendo, y es utilizar el contraste o el paralelo que utiliza en el versículo 18 Pablo. De la misma manera, eso querría decir que nosotros tendríamos que dar respuesta a esto. ¿De qué manera orgánica estuvimos presentes en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor? ¿De qué manera orgánica estuvimos presentes en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor? Tendríamos que dar respuesta. Recordemos que Pablo ha dicho de la misma manera en el versículo 18, y esa es la base para entender la manera en que somos culpables en Adán y justos en Cristo. Así que la obra de uno es correspondiente a la obra del otro en su manera. Ahora, nuestra naturaleza orgánica no estuvo presente en la naturaleza orgánica de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vivió perfectamente y cuando murió en la cruz. Es imposible, y es imposible por esto. Si eso hubiese acontecido por el medio que fuese, querría decir que la naturaleza, la esencia de nuestro Señor Jesucristo fue pecaminosa en algún momento de su ministerio terrenal. Y esto es imposible porque Él es el Dios santísimo y nosotros somos seres pecadores. Así que esta posición de la teoría realista tiene ese gran problema. Muy diferente es decir que Jesucristo cargó con nuestros pecados, a decir que Él orgánicamente es en esencia en un momento dado que tenía pecado. Así que esta doctrina realista en torno a nuestra culpabilidad, en el pecado de Adán, no puede ser aceptada. Ahora digo en torno a nuestra culpabilidad, porque la próxima semana vamos a ver que esta doctrina sí enseña algo real, pero no en torno a la culpa de pecado. Así que estamos como iniciamos. ¿En qué sentido somos culpables en Adán por su transgresión? ¿En qué sentido somos culpables en Adán por su transgresión? ¿En qué sentido la humanidad entera es culpable en Adán por su pecado?
La respuesta debe surgir al tener en cuenta la base que hemos venido utilizando para ver las otras posiciones. Es decir, ver el versículo 18 y ver la expresión de Pablo de la misma manera. De la misma manera. La obra de Adán recae de la misma manera en aquellos que están unidos a él, su descendencia, la humanidad entera, de la misma manera que la obra de Cristo recae en aquellos que están unidos a él, aquellos que por la fe confían su existencia en él. Así que debe haber una correlación según lo que Pablo está diciendo aquí. Y un aspecto que direcciona nuestra respuesta es tener en cuenta lo que Pablo dice de Adán en torno a Cristo en el versículo 14 de Romanos 5, hacia el final. Pablo, hablando de Adán y refiriéndose hacia Cristo, dice en torno a Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Y Pablo utiliza la palabra griega tipo. Adán era un tipo, era una sombra, era una figura de Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido Adán representaba a Cristo? ¿O en qué sentido Adán era una sombra? Nos enseñaba algo de la obra de Cristo. La respuesta es que Adán era representante de los suyos, así como Cristo es representante de los suyos. Y esta es toda la fuerza que tienen los versículos 12 al 21 de Romanos capítulo 5. Adán representaba su descendencia, la humanidad entera. Jesucristo representa a los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido, Adán es una figura de Cristo. Claramente nosotros entendemos que los descendientes de Adán, o los que él representaba a la humanidad entera, porque de él vienen. Ahora, escrituralmente entendemos a quienes representaba el Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo en varios pasajes, y voy a tomar solo uno, que es la oración sacerdotal, la oración que hace el Señor Jesucristo a la primera persona de la Trinidad, a su Padre, claramente expone quiénes son los suyos. En Juan capítulo 17, anota por favor. En el versículo 6 dice el Señor Jesucristo orando a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 11, parte B del capítulo 17 de Juan dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Perdón. Así que claramente la Escritura nos enseña quiénes son los que representaba Adán, la humanidad entera. Claramente la Escritura nos enseña quiénes eran los que representaba el Señor Jesucristo, los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Ahora, al hablar de representación, inmediatamente viene a nuestra mente un acuerdo realizado. Representando, inmediatamente viene a nuestra mente un acuerdo realizado. Y mis hermanos, al ver lo que el Señor Jesucristo estableció, instituyó para sacar a los suyos, a los que el Padre le dio desde la eternidad, de la situación de muerte en la que se encontraban al nacer relacionados con Adán, podemos llegar a entender en qué sentido entonces somos responsables por el pecado de Adán. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para sacar a los suyos? ¿Qué hizo Cristo para sacar a los que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo, de la condición en que se encontraban por su nacimiento, por su relación con Adán? ¿Qué hizo? Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 26. Esto hizo Jesús. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y eso fue lo que hizo Cristo. ¿Qué? Un pacto. Estableció
un pacto, cumplió un pacto. Jesús estableció un pacto en el cual los suyos, unidos a su obra por la fe, los elementos del pan y el fruto de la vid señalan su obra, los suyos obtienen la liberación de la condición de muerte y condenación en la que se encontraban y reciben la vida y la justicia de la obra de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo. Estableció un pacto en su obra, en su obra. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que establece y le da un nombre a ese pacto. ¿Cómo lo llama? Un nuevo pacto. Así que al decir que es un nuevo pacto está indicando que reemplazaba uno anterior. ¿Cuál? ¿Cuál pacto estaba reemplazando? El pacto que Dios había establecido con Adán, en el cual Adán actuó como cabeza, como representante de toda su descendencia. Por eso Adán es un tipo, una sombra, una figura de Cristo, porque Jesucristo es la cabeza actual de los que el Padre le dio desde la eternidad. Esa es la razón por la que los hombres nacemos como culpables por el pecado de Adán, porque Él nos representaba y Él pecó. Su transgresión es nuestra transgresión. Las consecuencias de su pecado las reciben a los que Él representaba. A la pregunta natural que surge de ¿por qué si yo no pedí ser representado por Él? Casi siempre cuando uno expone esta verdad escritural, y no sé si han notado que esta es la posición que no genera ningún problema con la obra de Cristo en torno a nuestro favor. ¿Por qué se nos imputa el pecado, la culpabilidad del pecado de Adán? Porque Él nos representaba. ¿Por qué se nos imputan las justicias de Cristo? Porque Él nos representaba. A la pregunta natural de rechazo en torno a ¿por qué se nos imputa la culpa del pecado de Adán? ¿Por qué si yo no pedí ser representado? La respuesta es porque no somos las criaturas quienes definimos cómo nos relacionamos con el Creador. Es el Creador quien ha definido cómo se relaciona con los hombres, y Dios ha determinado relacionarse con el hombre a través de pactos. No hay otra manera, y escucha esto, no hay otra manera, no existe otra manera de que un hombre pueda relacionarse con Dios. Así que esa expresión de yo tengo mi relación con Dios a mi manera es una expresión de ignorancia total en torno a las Escrituras. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera es decir, yo no conozco absolutamente nada del Dios al que digo que está relacionado. Es una actitud soberbia, ignorante. Dios ha establecido relacionarse con el hombre a través de pacto y ha definido en la historia dos cabezas representativas: o Adán o Cristo, o el pacto de obras o el pacto de gracia que el Señor Jesucristo estableció en el nuevo pacto. Con Cristo en la eternidad, la Trinidad hizo un pacto que conocemos con el pacto de redención en torno al nombre, el pacto eterno de redención, pero es el pacto de gracia establecido en el nuevo pacto. Y con Adán en el Edén, en un lugar maravilloso estaba Adán, disfrutando de una relación maravillosa con Dios. Adán era un hombre sin la presencia del pecado en su ser. Sin lugar a dudas, Adán era el mejor representante que podíamos tener. Y eso es importante entenderlo porque las personas en su ignorancia dicen, yo lo hubiera hecho mejor que Adán. ¿Cómo vas a decir eso? Si tú no estás ni siquiera en la condición que estaba Adán. Adán estaba en un lugar perfecto, en una relación maravillosa con Dios, sin influencia del pecado en su vida. ¿Cómo vas a decir tú eso? Dios estableció un pacto con Adán, prometiéndole bendiciones y maldiciones en torno a las condiciones que él establecía. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, la palabra pacto no aparece en ninguna parte de este relato histórico, pero los elementos que componen un pacto están todos presentes. ¿Cuáles? Las partes: Dios y Adán como cabeza representativa de todos los hombres. La condición que Dios coloca es
obediencia. Dios estipuló un precepto a Adán a cumplir: no comer de un árbol en particular que se hallaba en ese huerto, que llevaba por nombre el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa era la condición. Y las promesas. Hay una explícita que señala una implícita. La explícita es que si desobedecía a Dios, moriría en todo sentido. Y esto de hablaremos más en el próximo domingo. Si se mantenía en obediencia, esa es la implícita, si se mantenía en obediencia, seguiría disfrutando de las cosas maravillosas que disfrutaban en Edén con Dios y con el resto de la creación, y pasaría después de un tiempo determinado a tener una relación eterna en esa condición. Ahora, nunca se nos debe olvidar entonces que Adán no actuaba de manera particular, sino que era una cabeza federal. Por eso Pablo puede decir lo que dice en Romanos 5, del versículo 12 al 21. Por eso puede hacer el contraste o el paralelo que hace con nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar que Adán no actuaba de manera particular, sino que era una cabeza federal, como Cristo en su vida y muerte no actuó solo en torno a Él, sino en torno a los que Él representaba. Ahora, todos conocemos la historia. Adán transgredió la condición que Dios le había puesto y recibió él y todos aquellos a los que representaban la promesa que Dios le había hecho: muerte. Es por eso que Adán murió y toda la raza humana con él. Pastor, pero Adán no murió inmediatamente. Sí, él murió inmediatamente. Inmediatamente murió espiritualmente. Su relación con Dios quedó desquebrajada, por eso fue expulsado de Edén. Y también iba muriendo físicamente, que es una expresión, una ilustración de lo que había acontecido, porque separados de aquel que es la vida, morimos. Y también quedaba en una expectativa de quedar en esa condición eternamente, en torno a obtener una muerte eterna sin relación con Dios. El pacto de obras, que así se le conoce al pacto que Dios hizo con Adán, pues señala que eran sus obras las que determinaban su relación con Dios. El pacto de obras fue transgredido y Adán y todos sus descendientes estamos condenados por haberlo transgredido. Es por esa razón, mis hermanos, que nadie por las obras de la ley puede ser justificado por Dios. No solo porque no tenemos capacidad de cumplir por la condición corrupta en la que nacemos, sino porque ya transgredimos ese pacto. Ya tuvimos la oportunidad de cumplirlo y fallamos. Fallamos porque nuestro representante legal falló. Las personas muchas veces dicen o piensan: no, si yo llego y cumplo la ley de Dios, lo que Él demanda, entonces voy a ser salvo. Y resulta que ese fue un pacto que ya tú te quebrantaste, porque tu representante lo quebrantó. Tú ya naces en una condenación en torno a ese pacto, como veremos la próxima semana. Ahora, mis hermanos, hay algo maravilloso. Como el apóstol Pablo también dice en Romanos 5: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios, aún en medio de dicho juicio por el pecado del hombre, en ese mismo momento, en ese mismo instante, promete la venida de un hombre, uno que nacería de una mujer, que destruiría las consecuencias que trajo la tentación de Satanás, que llevó al hombre a pecar. Génesis capítulo 3 versículo 15 se convierte en la primera expresión gloriosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nuestro bendito Señor Jesucristo, el postrer Adán, como el apóstol Pablo lo llama en 1 Corintios 15. Desde ese instante se inicia la historia de la redención. Es la primera mención del pacto de gracia que nuestro Señor Jesucristo instauraría con el nuevo pacto en su sangre. Así que, mis hermanos, entender la imputación de la culpa del pecado de Adán nos lleva a entender la imputación de las justicias de Cristo. A la pregunta: ¿cómo puedo disfrutar de los beneficios de algo que personalmente no hice? La respuesta es: Jesucristo actuó en representación de todos aquellos que creen en Él. Ese es el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Quien no entiende el punto de Adán, jamás entenderá la obra de Cristo a nuestro favor.
Como el apóstol Pablo lo señala en Romanos 5:18, de la misma manera. Es por esa razón que los hombres nacemos culpables por el pecado de Adán, porque era nuestro representante legal. Y es por esa razón que los cristianos somos libres de la culpa y llenos de la justicia por la obra de nuestro representante legal que nos es imputada, la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Esa es la importancia de este tema. Esa es la importancia de entender las expresiones como la de este hombre Jesús Adrián Romero, que al decir esto lo que está diciendo es una total ignorancia, que no es inocua, que no es liviana, sino que minimiza la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En torno a nuestra salvación, a Dios sea la gloria totalmente. Resumo y concluyo. La raza humana entera se resume entre dos Adanes. El primer Adán fue la cabeza federal de la raza bajo el pacto de obras. El segundo Adán es el Señor Jesucristo, es la cabeza federal de todos los creyentes bajo el pacto de gracia instituido en el nuevo pacto. Así como el pecado de Adán fue legal y efectivamente nuestro pecado, así también la obediencia de Cristo es legal y efectivamente la justicia de todos los creyentes. Y esa es la base que Pablo ha utilizado para decirte, cristiano, tu seguridad es tu salvación es absolutamente segura. Tu salvación es absolutamente segura. Y el cristiano debe tenerlo en su corazón porque es algo bíblico. Así que el que duda no ha entendido la historia de la redención que es expuesta en las Escrituras. La próxima semana, en torno a las doctrinas que implícita e explícitamente encierra este pasaje, hablaremos de la doctrina del pecado original, es decir, las consecuencias que el pecado de Adán trae a la vida de todos los hombres, para que dentro de 15 días veamos entonces las consecuencias que la obra de Cristo trae a la vida de todos los que estamos unidos a Él por medio de la fe. Vamos a orar, mis hermanos.